Hola, mucho gusto. Buenas tardes a todos, sean muy Hola, bienvenidos. profe, buenas tardes. Hola, Hola, profesora. hola, espero estén súper bien. Ya comenzamos Hola, puntualmente. profe, buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Espero que estén súper bien. Ya estamos casi finalizando la semana, ¿cierto? Así que un poquito de ánimo. Vamos a comenzar a la brevedad. Hay poquitas personas en este momento, pero comencemos al tiro. Esto para finalizar a la hora. Em, Como siempre, información general, ¿cierto? Al principio. Em, Dame un segundito. Ay, desaparecí. Ahí. Mm, mm, Ya, ahí parece que volví. Ya, volví, pero para el otro lado, así que no sé. Ya, no sé si me ven a mí en este momento o ya, no sé si alcanzan a verme en este momento. Ahí se volvió un poquito loco el panel. Hola, buenas tardes. Ya. No sé si me alcanzan a ver, pero yo veo todo desde acá. Me voy a quedar por aquí. Ahí sí. Ya. Lo que sucede es que se me andó descontrolando un poquito este panel, porque estoy sin mouse en este momento. Ya, pero algo totalmente solucionable, así que no se preocupe. Ya, información general. Hoy, como saben, ¿cierto? Ya estamos en la quinta clase sobre educación inclusiva. Vamos a ver lo que es el programa de integración escolar, el programa PIE, que muchos de ustedes ya lo conocen o han escuchado hablar de él. Si están en algún establecimiento que tenga este tipo de programa, este programa, ¿cierto? Mayor acercamiento deben tener con cómo se trabaja desde ahí. Y también vamos a ver las tecnologías de la información y comunicación, ya las famosas TIC para la diversidad. Yo sé que anteriormente en otro módulo vieron un poquito de lo que son las TIC. Ya ahora es un poquito más específico, ya pero llevado a lo que es cierto el módulo que es sobre la inclusión. Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿cierto? De una herramienta que es súper buena. Y le voy a comentar también de otra que está ahí bastante, o sea, hasta el momento, ¿cierto? Promete bastante. Ya, sobre evaluaciones atrasadas que ustedes tengan, recuerden que las van a poder rendir una vez que finalice el módulo. Hasta ahora la fecha de finalización es el día 9 de julio, ya porque habían habido feriados, ¿cierto? Han habido varias fechas que se han corrido y desde antes, ¿cierto? Había un poquito de atraso en ese sentido. Así que la fecha, bueno, hasta ahora, ¿cierto? Vamos al día con todo. Así que el día 9 debiese finalizar el módulo y posteriormente a la semana siguiente se da esta fecha, este plazo extraordinario. Creo que, claro, nosotros terminaríamos un día martes, si no me equivoco. Ya, pero la fecha para rendir evaluaciones al final del módulo se las confirmo en la última clase. Pero para que igual lo tengan presente, porque si en caso de que no puedan rendir alguna evaluación de las que venga o no rindieron alguna atrasada, van a tener ese plazo para poder rendir. Van a ser esas mismas 48 horas que se dieron en el módulo anterior y la ponderación es la misma, por lo tanto pueden optar a una nota 7, ya, para que no se preocupen en ese plazo. Ya si no rinden ese plazo, ya ahí es distinto. Ya ahí ya no se puede, ¿cierto? No existe otra oportunidad de rendirlo posteriormente. Así que si alguien tiene alguna dificultad más adelante y no rindió ahora y no puede rendir después, ya también me lo puede comentar. Ya, pero no está ya sería una opción de una nota 4, ya sería como la nota máxima, así que la recomendación es poder rendir. Pero alguna consulta sobre evaluación, ya por ahí alguna duda sobre esto, ya recordamos que hoy no corresponde evaluación, sino que la próxima va a ser el día martes. Ya sería ahí cierto sería la otra evaluación. Continuamos entonces. Cualquier duda, consulta que tengan durante el transcurso del módulo,
como ya les he comentado, yo no tengo problema en que me interrumpan en algún momento, ya pueden levantar la manito o solo lo comentan, ya no tengo mucho problema en ese sentido. Ya, o en el chat voy a tratar de estar atenta igual al chat. Vamos a comenzar. Sobre este módulo 5, ¿cierto? Educación inclusiva, ya vamos a ver primeramente lo que es el programa de integración escolar. Y posteriormente, lo más probable es que el segundo bloque vamos a ver un poco de las tecnologías de la información y comunicación para la diversidad, las llamadas herramientas TIC. Sobre esta educación inclusiva. Ya, ¿qué es este programa de integración escolar? El PIE, que todos conocemos, abreviado, ¿cierto? Es una estrategia educativa inclusiva implementada en el sistema escolar chileno. Ya, el objetivo, ¿cierto?, es asegurar la presencia en el aula, la participación y logro, ¿cierto?, de objetivos de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en aquellos que tienen alguna necesidad educativa especial de carácter permanente o transitorio. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Bueno, igual anteriormente lo habían visto, de cuáles eran las necesidades educativas especiales que eran de carácter transitorio y las que eran permanentes. Las permanentes, ¿cierto? Eran las que van a acompañar a nuestro estudiante durante todo el transcurso de su trayectoria educativa. Por ejemplo, en algún caso em, de un estudiante que tenga problemas de visión, que sea ciego o que tenga un grado, ¿cierto? Que sea mucho más alto, ¿cierto? Que no, que es algo que no va a poder solucionarse, ¿cierto? Durante el tiempo, ¿ya? Porque es algo que efectivamente lo va a acompañar durante todo el transcurso de su vida, ¿ya? Por ejemplo, eso. Y transitorio sería, por ejemplo, alguna dificultad en la lectura, la escritura, por ejemplo, algún tema de dislexia, ya también alguna dificultad que nuestro estudiante tenga a veces física, que tampoco lo acompañe durante todo el transcurso educativo, quizás va a estar algunos años con alguna dificultad o esta va a ir disminuyendo, ya, o algún trastorno del lenguaje, ¿cierto? Que también, ¿cierto? Se puede ir trabajando con el tiempo y va a ir disminuyendo la afectación que pueda tener nuestro estudiante. Entonces, ¿cierto? Para ese tipo de necesidades se crea este programa de integración escolar. Ya, es importante aclarar que si bien cualquier establecimiento de enseñanza puede tomar la decisión de implementar un programa de integración escolar, no es obligatorio, ¿cierto?, que lo implemente. Ya es algo muy necesario, ¿cierto? Si nuestro establecimiento tiene un programa que sea especialista, ¿cierto? En atender las necesidades educativas especiales, ya, pero es el ingreso, ¿cierto? Hasta el momento es voluntario. Ya, lo vemos mucho más en establecimientos con algún tipo de subvención del Estado, ¿cierto? En establecimientos municipales, la mayoría, gran parte de ellos, ya tiene un programa de integración escolar. Los que tienen algún grado de subvención también particular, con subvención también, vemos que muchos establecimientos, la gran mayoría ya tiene este programa instaurado. Ya hay algunos que son particulares al 100%, que algunos, como no es obligatorio, ya algunos también tienen algún tipo de programa, pero eh, la mayoría de los que son particulares al 100% no tienen un programa específico. Ya pudiesen implementarlo también, pero en cuanto a porcentaje, la mayoría que tiene este tipo de programas tiene algún tipo de subvención del Estado. Ya no es obligatorio, pero cierto es una necesidad que se está teniendo en día a día. Sobre todo en los establecimientos, cierto, que tienen estos cupos que son gratuitos, cierto. La, hay una gran cantidad de personas, cierto, que necesitan acceder a este tipo de servicios. ¿Ya? Y se busca también que esto sea accesible para nuestros estudiantes. Sobre el número de estudiantes en un establecimiento que tengan un cupo PIE, va a variar, ¿cierto? Va a variar, ¿cierto? De acuerdo a distintos factores. Pero por lo general, los cupos, ¿cierto? En establecimientos urbanos por curso es de 5 estudiantes con necesidades educativas especiales y 2 estudiantes permanentes.
Ya hay algunos establecimientos que, ¿cierto?, tienen algunas salvedades, pero el número aproximado, ¿cierto?, debiese ser entre 5 estudiantes de cada una de las necesidades educativas que son transitorias y 2 estudiantes permanentes. Ya, también hay algunos sobrecupos, ¿cierto?, que son para estudiantes sordos o con hipoacusia. En el caso de ellos, también se considera, ¿cierto?, permanente, pero se puede ampliar el cupo si es que estos estudiantes no calzaron dentro de los 2 cupos. Ya no sé si me expliqué bien. Ya, también, ¿cierto? El hecho de que en un establecimiento educacional no tenga cupos en el programa PIE no es un impedimento para matricular a los estudiantes. Ya, hay establecimientos, ¿cierto? Que si bien los cupos son limitados, creo que yo se lo había mencionado previamente, ya el establecimiento no puede negar el cupo a un estudiante con alguna necesidad educativa especial. Ya, el establecimiento debe ofrecer también la matrícula para este estudiante que requiera algún tipo de apoyo, ya, pero nuestro estudiante va a quedar en una lista de espera. Ya no significa que no se le vayan a dar apoyos dentro del equipo PIE. También se le entregan apoyos, ya, pero quedan cierto fuera del programa en sí, pero se le brindan apoyos también, porque los establecimientos por ley no pueden negar la matrícula a un estudiante. Ya como les había nombrado previamente, para que un estudiante ingrese a algún programa de integración escolar, ¿cierto? Está la postulación, ¿cierto? Que es formal, que es por a través de la página, pero al ingresar al establecimiento también se realizan otro tipo de evaluaciones, ya, para ver las necesidades que puede tener nuestro estudiante y trabajar en este plan individualizado. Se realiza esta evaluación por distintos profesionales, ya, y en el caso de que estas evaluaciones nos digan que quizás no es tan pertinente que nuestro estudiante ingrese a un establecimiento regular, ya puede ser que después de aplicar todas estas evaluaciones se establezca que quizás nuestro estudiante requiera más apoyo del que puede brindar el establecimiento educacional. Se le puede comunicar a la familia, por ejemplo, si fuese más pertinente que nuestro estudiante estuviese en una escuela especial, ¿ya? O quizás los cupos que tenemos no van a ser suficientes porque se requiere algún profesional que esté 100% con nuestro estudiante, que requiere muchos apoyos, ¿ya? Quizás el establecimiento no se lo puede brindar. En este tipo de casos, el establecimiento, ¿cierto?, le entrega esta información a los padres, pero la última decisión la va a tomar, van a tomarla los padres o tutores legales del niño. Ya negarse la matrícula al 100% no se puede. Esto para que lo tengamos igual súper claro. Se puede desde el establecimiento llegar a algún tipo de acuerdo con los padres y sugerirle que quizá el establecimiento regular al que está postulando no es el más indicado para atender las necesidades de nuestro niño, ¿ya? Y quizá los padres se nieguen y digan, no, yo voy a matricularlo igual. Es mi derecho, ¿cierto? Y la ley también los va a amparar. Pero ¿qué ocurre en este tipo de situaciones? Ya también se llega a algún acuerdo con los padres, que puede ser, ¿cierto?, que nuestro estudiante tenga un horario, ¿cierto?, que sea más flexible, ya que sea el compromiso de los padres, que en caso de tal situación, ¿cierto?, puntual por la condición de salud, por ejemplo, de nuestro estudiante, ya, o porque tuviese alguna desregulación muy frecuente, ya que nuestros padres también se comprometan, ¿cierto?, a visitar el establecimiento en tal horario o que se busque algún tipo de tutor extra, que quizás el establecimiento no se lo puede brindar en ese momento. Es el caso, ¿cierto?, de algún tipo de tutor, ya algún tipo de tutor sombra o algún tipo de, algún profesional, ¿cierto?, idóneo que pueda atender las necesidades de nuestro estudiante específico. Por ejemplo, tenemos a nuestro estudiante que tiene muchas dificultades, ¿cierto? Que requiere un apoyo que es constante, ¿ya? Y el establecimiento puede que intente desplegar, ¿cierto?, todas sus herramientas, le entregue muchas estrategias, mucho apoyo en el aula, pero aún así no va a ser suficiente porque necesita un acompañamiento que es constante, en todos los horarios, en los recreos, ya asistencia para poder desplazarse o para poder, ¿cierto?
realizar, ¿cierto? Su higiene para poder ir al baño, todo eso requiere asistencia constante. En ese tipo de casos, ¿cierto? Se comprende que el establecimiento quizás no pudiese tener una persona para ese tipo de función, porque nosotros, ¿cierto? Todo el personal tenemos que atender diferentes actividades que se van realizando en el establecimiento. Ya es difícil que se asigne a una persona específica para estar todo el tiempo con un solo estudiante. Puede pasar en algún momento que en algún periodo, ¿cierto?, nos toque estar con algún estudiante, pero no va a ser todo el tiempo, ¿ya? Y en este tipo de casos, el establecimiento puede apoyar a los padres para buscar alguna persona externa. Ya, si se realizó esta evaluación, quizás requiere de algún profesional específico para su dificultad, quizás requiere algún educador diferencial que esté 24/7, quizás requiere algún tipo de tutor sombra de algún título específico, quizás no. Ya eso se puede acordar con los profesionales y con el establecimiento. En cuanto a la subvención de ese profesional, puede ser por parte de los padres. Ya, la mayoría de los establecimientos delega esa responsabilidad a los padres. En cuanto a pagarle a alguien extra, ya que los padres, ¿cierto?, le pueden ayudar quizás en la búsqueda de una persona, pero en cuanto a la subvención, no ocurre tanto que el establecimiento se haga cargo de pagar cierta parte del sueldo para esa persona externa. Ya por lo general son los padres, pero el establecimiento autoriza que ingrese. Y puede o no, ¿cierto?, autorizar que también se participe, ¿cierto?, con las personas del equipo PIE, con los demás docentes. En el ideal de los casos es que esta persona extra ya se le entregue también orientación, se vincule también a los programas que se realizan dentro del colegio, ya, pero es una persona que trabaja de manera muy particular, ya. Así que eso es por una parte. Ya, no se le puede negar la matrícula a nadie. Si se le niega la matrícula, se le niega la matrícula a alguien, perdón, em, se puede denunciar, ¿cierto? Ya hay varias formas de hacerlo en ese sentido. Ya, pero son las cosas que van a ver los padres. El PIE se implementa en establecimientos educacionales regulares, ¿cierto? Tanto públicos como privados, a través de un conjunto de apoyos y recursos adicionales que se van ajustando a las necesidades específicas de cada uno de estos estudiantes, ¿cierto? Con necesidades educativas especiales. Estos apoyos pueden ser, ¿cierto?, de profesionales especializados. Dentro de la ley chilena hay personas, ¿cierto?, que son específicas para ciertas áreas del PIE. Al igual que las evaluaciones las realizan ciertos profesionales, no es que cualquier profesional, ¿cierto?, pueda integrarse al equipo PIE y en cuanto a los títulos que deben tener, ¿cierto?, y a las evaluaciones que pueden aplicar, tienen que ser por cada uno de los profesionales. Ya se evalúan todas las áreas. Por ejemplo, los psicólogos, ¿cierto? Trabajan en colaboración con el personal del establecimiento, con la familia, entregan este apoyo emocional, también conductual. Educadores diferenciales también están contemplados dentro de este programa, ¿cierto? Que trabajan más que nada en lo que es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya diseñar, aplicar algún método específico para los estudiantes que favorezca bueno, adaptaciones, ¿cierto?, a los materiales específicos para cada una de las asignaturas y cada uno de los estudiantes. Con audiólogos también están contemplados, perdón, ya para los casos de dificultad en el lenguaje, en la audición, la deglución. Ya también está ese tipo de profesionales, terapeutas ocupacionales también van a ayudar, ¿cierto?, en las actividades de motricidad fina, ya en todo lo que es prensión manual, ya participar también en actividades de la vida diaria para nuestros pequeños, ya cuando hay alguna dificultad en la integración sensorial también, ya y creando algún tipo de adaptaciones que puedan requerir nuestros estudiantes. En cuanto a los recursos educativos creados por este programa, ¿cierto? Están los materiales didácticos que son adaptados, por ejemplo, libros con algún tipo de letra más grande, con textura, con un sistema braille, juegos que sean interactivos, educativos, con adaptaciones. Ya existen muchos tipos de adecuaciones. También, ¿cierto? Son encargados de lo que son las tecnologías de apoyo.
Ya, cualquier tipo de tablet, por ejemplo, que se utilice para que nuestros estudiantes realicen algún tipo de actividad que sea más interactiva o cuando hay dificultades en la comprensión o en la expresión del lenguaje, ¿cierto? También recordemos que existen estos dispositivos que son a través de tablet o software o, eh, o cualquier cierto eh, o cualquier otro aparato que pueda servir para la comunicación, ¿cierto? También puede ser trabajado a través del pie. Ya también, ¿cierto? Está cualquier equipamiento que sea especializado, ya apoyar a los estudiantes también en el uso de los audífonos, ya dispositivos de movilidad también, ya teclados especiales, ya todo ese tipo de actividades la realiza el equipo PIE. Ya, si nosotros tenemos algún estudiante que tenga algún apoyo del equipo PIE, ¿cierto? Si, por ejemplo, nuestro estudiante está comenzando a utilizar una silla de ruedas, esto puede ser que le enseñen un poco cómo propulsar, porque manejar una silla de ruedas no es fácil, no es solamente empujarlo, hay una postura que tiene que tener nuestro cuerpo, hay un cierto entrenamiento. Ya, pero ellos esto pueden implementar este tipo de procedimientos, pero finalmente las personas que vamos a ver a diario, ¿cierto? Nuestros niños van adaptándose a este tipo de mobiliario, les vamos apoyando, ¿cierto? En el día a día, son las personas que están más tiempo con ellos. En este caso, ¿cierto? Bueno, nosotros mismos, ¿cierto? Y los docentes, ya nosotros vamos a estar más tiempo en los recreos, ¿cierto? Y vamos a ver si efectivamente nuestro estudiante tiene alguna dificultad o detectamos quizás alguna otra dificultad que tenga en utilizar este tipo de implementos que se hayan entregado, ya si requiere algún tipo de adaptación extra, ya nosotros vamos a estar más tiempo, ¿cierto? Con el estudiante en sí. También, ¿cierto? Entregan estrategias pedagógicas que son diferenciadas. En cuanto a los ajustes curriculares, ya, recordemos que hay apoyos que son muy precisos para algunos estudiantes. Hay estudiantes que requieren alguna modificación del contenido como tal, ¿ya? O que se eliminen algún tipo de objetivos que se estén trabajando en el plan común de aprendizaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto le vamos bajando la dificultad a alguna de las evaluaciones, por ejemplo, ya que puede ser que la exigencia, ¿cierto?, en esa evaluación se va a bajar para nuestro estudiante que tiene alguna dificultad. Ese tipo de apoyo la realiza el programa PIE. Ya sí, puede ser en algunas ocasiones que se eliminen algunas preguntas precisas, ¿cierto?, de alguna prueba. Ya, ese tipo de adaptaciones las regula el programa de integración escolar. Ya no es que nosotros, ¿cierto?, podamos quitar cualquier tipo de pregunta, ¿cierto?, sino que ese tipo de adecuaciones la llevan a cabo en este tipo de programas. ¿Ya? La aplicación en sí del material, ¿cierto? Esa ya la vamos viendo en aula, pero lo que es eliminación de material, por ejemplo, o adecuar algún contenido del currículum, eso lo pueden ver también los del equipo, las personas del equipo PI. Ya también en cuanto al tipo de evaluaciones, ya si vemos que nuestro estudiante tiene dificultades en las evaluaciones, ¿cierto? Si se realiza cualquier tipo de adecuación que al estudiante, por ejemplo, tiene dificultades visuales y utiliza el sistema Braille, ya también pasa por el equipo PIE, ¿cierto? Que se realice ese tipo de adaptación. Ya. Em, también, también, ¿cierto? Se entrega apoyo al aprendizaje, a tutoría, ¿cierto? Sesiones de enseñanza adicionales que pueda requerir nuestro estudiante con alguna necesidad educativa especial. También en algunos momentos se realizan acompañamientos en aula, ya entregando estrategias que sean mucho más personalizadas. Para el cumplimiento de todas las acciones del equipo PIE, ya está la Superintendencia de Educación. Recordemos que, ¿cierto? La Superintendencia de Educación, a este programa que está regulado por el gobierno, lo puede fiscalizar. Ya, el foco siempre va a ser el cumplimiento de los derechos de niños y niñas, ya que presenten alguna necesidad educativa especial, ya, y que los apoyos que se estén entregando, ¿cierto?, sean acordes. Ya, el PIE no es que simplemente entregue todos estos apoyos, ¿cierto? Ellos tienen que realizar ciertas metas. Ya, por ejemplo, si alguno de los estudiantes con adecuaciones
ya no está logrando los contenidos, ¿cierto? Puede pasar por materia de fiscalización para la Superintendencia de Educación. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ha hecho con nuestros estudiantes? ¿Ya? ¿Qué hicieron? Ya le bajamos la dificultad a la evaluación, pero aún así no fue suficiente. Ya, a este estudiante lo hemos apoyado en aula tanto tiempo, pero aún así no es suficiente. Ya puede ser un poco cuestionado, ¿cierto?, el accionar del equipo PIE por ese tipo de acciones de que nuestro estudiante no esté rindiendo en la evaluación. Ya, en ese caso requieren, ellos lo fiscalizan bastante también. Ya, además, ¿cierto? Si hay algún tipo de acción que no sea interpretada, ¿cierto? Al 100%, también puede ser fiscalizado. Bueno, cualquier persona que trabaje en el establecimiento educacional puede estar fiscalizada por ese tipo de temas. Ya, cuando se realizan estas fiscalizaciones, ¿cierto? Primero que nada, si efectivamente está cumpliéndose la cantidad de estudiantes por curso, la acreditación, ¿cierto? De los diagnósticos que tengan nuestros estudiantes, ya no se justifica que el personal, ¿cierto?, está trabajando en un establecimiento que no tiene estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya hay establecimientos que en algunos momentos les faltan estudiantes, les sobran cupos, ¿cierto?, para el programa PIE, e integran a otros estudiantes que no tienen, ¿cierto?, algún diagnóstico como tal. Ya, eso es súper malo y también es fiscalizado. Ya, para que igual lo tengamos en mente, ¿cierto? Si el estudiante tiene algún diagnóstico como tal, ya, en ese caso sí corresponde su inscripción en el programa PIE. Porque si incluyen a otro estudiante, ¿cierto? Pueden estarle quitando el cupo quizás a alguien que está en lista de espera en otro establecimiento para poder tener un cupo. Ya también todo el tema de los títulos profesionales, ¿cierto? Que el aula de recursos también que sea bien gestionada, ¿ya? Entre muchas otras. ¿Bajo qué ley se implementa el PIE? ¿Cierto? Se marca la Ley General de Educación, la que nombrábamos primero, ¿cierto? La que llevaba a nuestro estudiante, ¿cierto? El primer foco que se dio para lo que hoy en día es la inclusión educativa. Cuando se implementa el programa PIE en esta Ley General de Educación, la 20.282, ya aún, ¿cierto? Se estaba hablando de integración educativa. Ya se establece, ¿cierto?, los derechos de todos los estudiantes a recibir una educación de calidad, sin discriminación y con algún tipo de apoyo adicional. Ya, pero recordemos que en ese momento, 2008, no es hace tanto tiempo, ya, pero aún se estaba hablando de integración educativa, que era que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales ingresasen, ¿cierto?, al establecimiento, pero aún, ¿cierto?, ¿cierto?, no era el accionar del PIE, no era como lo vemos hoy en día. Ya, se entregaban apoyo a los estudiantes, ya se buscaba que ellos estuviesen, ¿cierto?, en el establecimiento, ya que ingresaran y cuando llegaran al establecimiento, ¿cierto?, se podían realizar algunas adecuaciones. Ya, pero aún, ¿cierto?, estaba como muy en pañales lo que era el programa. Ya, siempre va a beneficiar a nuestros estudiantes, ¿cierto?, en cuanto a desarrollar, ¿cierto?, a aprender aprender, ¿cierto?, lo que es el contenido en sí, que puedan progresar también con nuestros estudiantes que también están en una escuela regular, ¿ya? Y también, claramente, favorecer la autoestima. Ya, si nuestros estudiantes permanecían solamente en escuelas especiales y los demás en escuelas regulares, ¿cierto? Había una segregación que era muy marcada. Ya cuando nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, gracias, ¿cierto?, a la implementación del PIE, ya, y esta Ley General de Educación, que fue primeramente, ya nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales se integran a la escuela regular, comparten espacio con los demás estudiantes que no tenían alguna condición, ¿cierto?, específica. Ya, pero esa primera integración que se dio en esos años, ¿cierto?, ha dado pie para lo que hoy vemos, ¿cierto?, que está ya mucho más normalizado, que nuestros estudiantes que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, ¿cierto?, permanezcan en el establecimiento educacional, la escuela regular, ¿cierto?, que los contenidos se estén entregando a todos de igual forma y se esté dando la oportunidad de aprender. Ya, cosa que no se daba mucho antes porque, ¿cierto?, si el estudiante tenía alguna necesidad educativa especial, la opción que tenía era estar en una escuela especial, ¿cierto?, donde el currículum es muy distinto a lo que es la escuela regular,
ya donde se trabajan también conceptos que son de la vida diaria, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones se limita un poco el acceso a otros contenidos, ya que quizás nuestro estudiante sí los necesita, ya es limitado en cuanto a las actividades que se realizan. Ya. Por lo tanto, ¿cierto? También este programa, la implementación de este programa y que nuestros estudiantes permanezcan en escuelas regulares, ¿cierto? Favorece para desarrollar habilidades sociales, ¿cierto? Emocionales, que son necesarias para desenvolverse a futuro. Ya vemos mucha más diversidad en una escuela regular que lo que vemos, ¿cierto? En una escuela especial. Ya los cursos en una escuela especial van por las edades de nuestros estudiantes. Ya, y en la escuela regular, ¿cierto? También van por la edad, pero son muy diferentes las exigencias que van teniendo en cada uno de los años. ¿Cómo ha variado el PIE desde su inicio hasta ahora? Ya ha variado bastante. Ya ha experimentado una evolución que es súper significativa desde que se creó, ¿cierto? El enfoque ya no es igual al que existía hace años atrás, ¿cierto? Eh, Antes, ¿cierto? Se centraba en poder, ¿cierto? Incluir a nuestros estudiantes en las aulas regulares. Ese fue el primer propósito, ¿cierto? Apoyar a nuestros estudiantes que se estaban integrando a una escuela regular, ya sin muchas adaptaciones, sino que las adaptaciones, ¿cierto? Se iban dando a medida que la necesidad, ¿cierto? Lo ameritaba. Si veíamos a nuestro estudiante que tenía alguna dificultad o una discapacidad, ¿cierto?, de origen físico, ya las adaptaciones que se hacían quizás era poner una silla más grande, ¿cierto?, apoyarlo a movilizar la silla de ruedas, ya si teníamos algún estudiante con dificultad en el aprendizaje, ya podía ser que lo apoyábamos, ¿cierto?, a repasar un poco más los contenidos, pero en el aula, ¿cierto?, no se veía tanto como se ve ahora, ¿cierto?, que se adapta al material para que nuestro estudiante pueda aprenderlo, que quizás se le baja la dificultad, pero está completando el mismo contenido que está completando su compañero. Eso es lo que se ve ahora. Ya, ahora se busca que el entorno, ¿cierto?, se adapte mucho más a nuestro estudiante, ya que no sea nuestro estudiante, como lo veíamos al principio, el que tenga que llegar a un colegio donde él o ella tiene que, ¿cierto?, buscar la forma de poder trabajar lo que está trabajando el resto, ya quizás tengo mucha dificultad, ¿cómo lo puedo hacer? Ya no sé cómo hacerlo. Ya, entonces voy a hacer otra cosa, o quizás, ¿cierto? Voy a trabajar en lo que me sale mejor y el resto de los contenidos, ¿cierto? Me voy a ir atrasando quizás lo que está pasando el resto, ¿ya? Porque no voy a tener adaptaciones que sean acordes, ¿cierto? A las dificultades, a las necesidades que yo tenga en ese momento. En cuanto a los recursos también, ¿cierto? Al principio, ¿cierto? Los materiales que se utilizaban ya eran mucho más limitados. Ya, si bien existía recursos para poder solventar, ¿cierto? Lo de los sueldos de los profesionales en ese momento, en cuanto a recursos era mucho más limitado. Actualmente ya hay mucha más accesibilidad para que los establecimientos puedan tener más materiales didácticos, por ejemplo. Ya también hay más opciones de tecnologías de apoyo, ya que pueden ayudar mucho, ¿cierto? A que, bueno, en general, ¿cierto? De las personas que trabajan en el establecimiento puedan apoyar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Antes no había, ¿cierto?, mucho acceso, por ejemplo, a los computadores o tablets, ¿cierto? Y ahora vemos que en las mismas clases, ¿cierto?, se utilizan este tipo de materiales que son mucho más interactivos para nuestros estudiantes. ¿Ya? También, ¿cierto?, en la capacitación. Anteriormente había poca capacitación específica, ¿cierto?, en nuestro país para atender, ¿cierto?, las necesidades educativas especiales. Ya antes era difícil acceder a la oferta académica para poder capacitarnos. Ya en el 2008, si pensamos que no es tan lejano, ¿cierto? No es hace tanto tiempo, pero si pensamos, ¿cierto? Recién en esos años ya estaban apareciendo los celulares, ¿cierto? Que eran mucho más tecnológicos y que hoy en día, ¿cierto? Nos permiten realizar una clase por ese medio. Ya tampoco era tan accesible tener un plan, ¿cierto? Un plan con internet en nuestro celular, ¿cierto? Andarlo trayendo.
Ya, si lo pensamos así, no pasó hace tanto tiempo, pero si nos acordamos un poquito más, en los años, ¿cierto? 2008 o mucho antes, ¿cierto? Un poquito antes, ya hasta el 2010 ya estaba más masificado el tema de nuestros smartphones, ¿cierto? Que era mucho más accesible, pero un poquito antes, unos añitos antes, ¿cierto? Era mucho más difícil. Por ejemplo, si pensamos en las capacitaciones que se hacen hoy en día, ¿ya? La mayoría que son para personas, ¿cierto? Que estamos trabajando, se realizan de manera online. ¿Por qué? Por el tema del tiempo, ¿cierto? Además, es cierto, se entiende que trasladarnos a un lugar también implica más gastos, ¿cierto? Tenemos que pagar nuestro pasaje, ya, y tenemos que estar ahí, ¿cierto? Y después para irnos de nuevo vamos a ocupar más tiempo, ya, y ahora, ¿cierto? La tecnología nos permite tener al alcance de la mano, ¿cierto? Poder capacitarnos, ya, pero, ¿cierto? Si pensamos en ese tiempo, era mucho más difícil acceder, ya, sobre todo para las personas de regiones. Porque la mayoría de las capacitaciones se daban de manera presencial en ciudades grandes, la mayoría en la capital de nuestro país, ya en Santiago, o había algunas en universidades que eran más grandes, ya, pero estamos hablando de lugares, ¿cierto?, que no eran tan fáciles de acceder. Por ejemplo, si estoy en algún extremo del país o si estoy en alguna ciudad o un pueblo más pequeño, ¿cierto? Tendría que ir presencialmente a la ciudad que me queda a 3 horas, ya para ir a una clase de 2 horas y volver. Quizá para hacer algún curso puede ser, pero si estoy haciendo un curso más extenso de varias horas, ya se me va a hacer muy difícil porque también tengo que trabajar y también tengo una familia. Entonces, si lo vemos de esa forma, em, el poder acceder a la educación era muy complejo, ya era mucho más difícil. Ya, y en cuanto a lo económico también era mucho más pesado, ¿cierto? Poder acceder a algún tipo de capacitación. Hoy capacitaciones podemos encontrar incluso gratuitas. Ya Internet, ¿cierto? Nos abrió esta ventana y estas puertas, ¿cierto? Para poder acceder a capacitaciones de mucho más bajo costo. La oferta es muy amplia y también hay algunas que son de manera gratuita, quizás no con certificación, pero nos van a servir para apoyar a nuestros estudiantes en el día a día. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Ahora tenemos de todo, ¿cierto? Para poder actualizarnos y podernos capacitar. Ya tenemos las herramientas en nuestras manos, ya, o en nuestros bolsillos en este momento. Ya, también en la participación. Ya, antes la participación de la comunidad escolar, incluida la familia, eran bastante más limitadas. Cuando estábamos hablando de integración, ¿cierto? Era difícil también que nuestras familias pudiesen acceder. Quizás antes, en ese momento, ¿cierto? Había más tiempo por el ritmo de vida que se tenía en esos años, ¿cierto? 2008. Quizás era más fácil, ¿cierto? Ir al establecimiento, había más opciones de realizarlo. Ya, pero aún así era igual difícil de acceder para algunas personas. Y ahora, ¿cierto? Con este enfoque de inclusión se promueve mucho más la participación de la comunidad escolar. Incluye a los padres, a los tutores, ¿cierto? A todas las personas que sean parte, ¿cierto? Del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Ya, también, ¿cierto? Se busca fomentar la colaboración de todos ellos. Ya, hay más herramientas. Ya, nuestras reuniones pueden ser online, quizás en algún momento. Se masifica la información también de una manera digital. Entonces, ya está mucho más al alcance que se pueda masificar, ¿cierto? Este tipo de programas o procesos que se están realizando en los colegios. Ya, nuestro programa PIE, ¿cierto? Ha variado mucho durante los años, pero aún así existen desafíos actuales. Ya, estos desafíos, ¿cierto? A pesar de que han habido avances muy significativos, ¿cierto? Existen todavía dificultades. Por ejemplo, la equidad en el acceso de los apoyos. O sea, no todos los niños van a tener las mismas oportunidades. Algunos niños con necesidades educativas especiales no tienen acceso a algún tipo de apoyo específico que necesitan. Por ejemplo, porque sus familias no pueden pagarlo o porque no hay suficientes recursos disponibles en la escuela o en la región. Esto claramente va a afectar el desarrollo del aprendizaje. Ya hay programas PIE que son sumamente buenos, los profesionales son muy comprometidos y me ha tocado ver también profesionales del equipo PIE
que ellos mismos gestionan los materiales, los construyen, los imprimen en su casa, utilizan material reciclado para poder hacer material adaptado para sus estudiantes. Ya, si pensamos en esto, que estamos en un colegio, donde los padres, ¿cierto? No tienen tantas facilidades en cuanto a aspectos socioeconómicos, ¿ya? Y el establecimiento ya es municipal. Por un lado, actualmente ¿cierto? Está asegurada la matrícula de nuestro estudiante con alguna necesidad educativa especial, pero eh, el municipio, ¿cierto? O el Ministerio de Educación, ¿cierto? No gestionó los apoyos necesarios en cuanto a lo económico para ese establecimiento, ¿ya? Y tenemos profesionales, ¿cierto?, que son súper comprometidos con sus estudiantes, que se están capacitando constantemente y están viendo la necesidad de que necesitamos más apoyo para apoyar, ¿cierto?, que nuestros estudiantes puedan comprender mucho mejor este contenido. Ya quizás hacemos algún tipo de juego más interactivo, no tenemos tecnología. Lamentablemente solamente contamos con un proyector. Ya con eso nosotros, ¿cierto?, podemos descargar algún tipo de video, vamos a apoyar el aprendizaje. Pero si necesitamos hacer alguna actividad con más manual, por ejemplo, ya se nos va a hacer sumamente difícil. ¿Qué hacen algunos profesionales? Como les decía, ellos mismos gestionan quizás la compra de algún tipo de material, algún juego, ya, y lo dejan en los establecimientos, lo donan para sus estudiantes. Ya es una realidad que es un poquito chocante al principio verla. Ya hay equipos, no solamente hay equipos PIE y además de otros docentes que se reúnen y ven la necesidad que se está realizando. Las reuniones estos se van realizando de manera semanal y dicen, tenemos tanta necesidad y no sabemos qué hacer. Yo no veo, ¿cierto?, estas personas que realmente lo pasan mal, ¿cierto? Pero es porque no tienen, ¿cierto?, herramientas para poder brindárselas a su estudiante en cuanto a lo económico. Y es sumamente frustrante. Entonces, si pensamos en nosotros mismos, ¿cierto?, en algún momento nos ha tocado ver alguna cosa, alguna situación así. Ya, entonces uno dice, pucha, es súper triste, ¿cierto? Que quizás si nosotros tuviéramos un material de apoyo, ya, algún juego para potenciar las matemáticas en nuestro estudiante, quizás lograríamos que los aprendizajes se nivelaran mucho más rápido, ¿ya? Y que nuestros estudiantes lo pasaran súper bien, ¿ya? Pero lamentablemente no tenemos ese material, no podemos acceder a alguna plataforma digital para poder visualizarlo, no podemos tener algún material que sea físico, ya algunas fichas para poder trabajarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo confeccionamos nosotros. Ya tenemos quizás material del año pasado, ya unos afiches que quedaron del año pasado, lo construimos, ya no tenemos para imprimir, lo imprimimos en la casa. Ya, pero es sumamente difícil trabajar en esas condiciones. Como decía, hay profesionales que me ha tocado conocer que son sumamente creativos en ese sentido. También me ha tocado realizar ese tipo de acciones. Y créanme que cuando a nuestros estudiantes le llegan este tipo de actividades, ellos felices, se pasan súper bien y van aprendiendo. Y ahí uno ve los resultados. ¿Ya? Pero es muy frustrante que desde tu propio colegio, ¿cierto?, no te estén entregando mayor apoyo en ese sentido. Y ocurre bastante todavía. En cuanto a la formación docente continua, ya los profesionales siempre van a necesitar mucha más formación, ¿cierto? Todos los que trabajamos dentro del establecimiento educacional ya necesitamos apoyo, ya necesitamos saber mucho más. Todas las actividades que se realizan, las estrategias se van actualizando, nuestros niños van creciendo, la sociedad va variando, van apareciendo también nuevos desafíos en el día a día nos vamos a encontrar, ¿cierto? Quizá en algún momento vamos a estar muy tranquilos, ya aplicamos tantas estrategias, ya nuestro curso está súper bien, ya luego puede ser que al año siguiente ya tengamos estudiantes nuevos y todo comienza desde cero. Ya tenemos casi prácticamente una generación nueva que tiene nuevas necesidades, que también, ¿cierto?, van a ser muy distintos con el trato que tengan con nosotros. Nosotros también tengamos quizá alguna dificultad en algún momento para poder llegar a estos estudiantes. Entonces, ¿cierto? Es muy importante la formación que sea continua. Ya se necesitan mucho más programas.
Ya, si bien ahora es mucho más accesible, también se busca que dentro del mismo establecimiento, por ejemplo, se entreguen este tipo de programas y a los horarios en que las personas estén dentro de la jornada laboral. Ya, porque es cierto, si acceder a algún tipo de curso también se puede hacer, pero estamos gestionando tiempo extra. Ya, si se hace mucho más accesible, podría llegar a más personas. Esto se va a diversificar mucho más. En cuanto a la evaluación, en cuanto a la evaluación y seguimiento, ya, no existe realmente un mecanismo que sea 100% efectivo para evaluar el impacto que tenga el equipo PIE no existe un seguimiento que sea tan adecuado para ver el progreso de nuestros estudiantes. Ya, tenemos las evaluaciones de nuestros estudiantes. Ya, si vemos que le está yendo mejor en algunas notas, ya, pero no existe una medición del real impacto que está teniendo este programa. Esa es la verdad en este momento. Entonces, ¿cierto? Si hay mecanismos que evalúen de una manera mucho más precisa los avances que ha tenido nuestro equipo de PIE, ya se puede realizar un seguimiento que sea mucho más adecuado sobre el progreso de los estudiantes con necesidades educativas especiales, y esa misma información se puede utilizar para mejorar el programa. ¿Ya? Y asegurar también que nuestros niños realmente estén aprendiendo y desarrollando completamente, ¿cierto?, su potencial. Porque si no estamos midiendo eh, cómo va avanzando nuestro estudiante, ya quizás lo vemos en las calificaciones finales, pero no existe, ¿cierto?, algún tipo de seguimiento real que nos diga nuestros estudiantes, ya el porcentaje tanto tenía, se midió, ¿cierto?, con esta clasificación, ya, y en esta semana obtuvo tal y tal puntaje, se realizó un seguimiento sobre las habilidades sociales, y ya, solo mantenemos el seguimiento de las notas. Pero igual hay sesgo en cuanto a las notas, porque puede ser que alguna evaluación sea mucho más acorde a nuestro estudiante, puede ser que la otra no lo sea tanto, alguna tenía algún tipo de adaptación, la otra no requirió adaptación. Ya es difícil medir. Y también otro desafío es el enfoque intersectorial. Ya, en cuanto al enfoque intersectorial, no se puede tener un éxito en algún programa de integración escolar si solo trabaja el Ministerio de Educación. Ya se necesita la colaboración de otros organismos públicos, como, ¿cierto?, si existiese una verdadera coordinación entre un equipo de integración escolar y el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, si se requiere algún tipo de apoyo, ¿cierto?, en ese aspecto. Tampoco, tampoco, ¿cierto? Si existe alguna otra dificultad hasta en los centros de salud para derivarlo, por ejemplo, del establecimiento educacional al centro de salud, hay condiciones específicas para poder hacerlo. Ya no es, por ejemplo, la ley TEA busca, ¿cierto?, que desde el establecimiento educacional el equipo, ¿cierto?, PIE pueda detectar algunas señales, ¿cierto?, o signos de algún trastorno de espectro autista y pueda ser derivado de manera directa. Pero hasta el momento, ¿cierto?, esa coordinación, el cómo se va a hacer, no existe. Ya, sí, ahí están los objetivos claros de que se quiere hacer, pero como les digo, no existe, ¿cierto?, esa real vinculación intersectorial hasta el momento. Ya, entonces, claramente eso va a ir afectando también el alcance que pueda tener nuestro programa, ya porque, o por ejemplo, si existen otras dificultades en cuanto a la parte social de nuestros estudiantes, quizás la familia tiene muchas dificultades en cuanto a lo socioeconómico, ya si pudiese haber alguna coordinación directa desde el establecimiento, ¿cierto? Sería mucho más fácil y se agilizarían, perdón, mucho más este tipo de intervenciones para la población. Ya, hasta aquí vamos a llegar. Ya, hasta aquí vamos a llegar. Nos vamos a tomar un pequeño break. Mi hora no está tan buena, así que tengo las 7:51. Ya, vamos a volver a las 8, ya a las 8:10. Ya, mi hora está muy mala. Ya.
Está un poquito, está un poquito desordenada, así que a las 8:10 volvemos. Ya, vamos a pausar aquí. Volvimos, ahora sí. Hola Nicole, ya qué bueno que estemos de vuelta. Les comparto enseguida la Hola, pantalla. profesora, buenas noches. Hola, buenas noches. Volvimos justitos. Hola, buenas noches, profe. Hola, escucho varias personas por ahí. Ya, súper. Qué bueno que ya se vienen Sí, integrando, los ¿cierto? niños ahora están. Los niños, sí, se escuchan ahí. ¿Ves? Son los que están con más ánimo hasta ahora. Ya, vamos a continuar. Ya, bueno, para las personas que no estábamos, la primera parte de la clase de hoy, ¿cierto? Información general. La primera parte vimos lo que era estamos en el módulo 5 sobre educación inclusiva y vimos lo que era el programa de integración escolar. Y ahora en este bloque vamos a ver las tecnologías de la información y la comunicación. Ya, las herramientas TIC, discúlpeme un poquito. Ya, las herramientas TIC. Entonces, como veíamos, ¿cierto? El funcionamiento de nuestro programa de integración escolar, veíamos que es un programa, ¿cierto? Que es propio de la educación chilena, que busca, ¿cierto? Apoyar el aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter permanente o transitorio también, ¿ya? Y trabaja mediante diversas estrategias. Ya está desde el 2018 activo, ¿cierto? Primeramente trabajaba lo que era la integración educativa y hoy en día, ¿cierto? Trabaja ya lo que es la inclusión de nuestros estudiantes. Sobre la diferencia de estos dos conceptos, como ya lo habíamos visto, ¿cierto? La integración, ¿cierto? Buscaba que nuestro estudiante eh, ingresase al establecimiento educacional regular, ¿cierto? Contemplaba algunas adecuaciones, pero era más que nada el estudiante quien tenía que adaptarse, ¿cierto? A su contexto. Ya actualmente, ¿cierto? El programa PI entrega mucho más apoyos de los que entregaba previamente, ya, y va netamente enfocado en que nuestros estudiantes, ¿cierto?, permanezcan en el sistema, que alcance su máximo potencial de aprendizaje, ya, detectar todas las necesidades que vayan surgiendo, ya, y también anticiparse, ¿cierto?, a que tenga algunos desafíos, ¿cierto?, en el aprendizaje. Sobre los desafíos actuales del PIE, ¿cierto? También lo vimos, ya que ¿cierto? Existen algunas brechas en cuanto a los programas, ¿cierto? Que aún, ¿cierto? Hay algunas escuelas que no tienen una mayor subvención en cuanto a materiales, ¿cierto? También nuestros estudiantes no, hay algunos establecimientos que aún no tienen este programa instaurado. ¿Ya? Y puede ser que tengan dificultades, ¿cierto?, para trasladarse a este establecimiento que sí cuenta con un equipo especializado para atender las necesidades educativas especiales. Ya la formación docente aún es un poco compleja, ya anteriormente lo era mucho más, ya, pero, ¿cierto?, se busca que dentro del mismo establecimiento se entreguen capacitaciones. Ya en cuanto a la evaluación, ¿cierto? No existe claramente, ¿cierto? Una medición que nos indique realmente el impacto del programa PIE, si bien existen las calificaciones de nuestros estudiantes, ¿cierto? Que con alguna adecuación han logrado, ¿cierto? Tomar los aprendizajes que se están entregando, pero, ¿cierto? Aún falta mucho por hacer en ese sentido en cuanto al medir lo que se está haciendo. Y también se busca que además, ¿cierto?, de la coordinación que existe de estos programas con el Ministerio de Educación, también se busca que llegue a más sectores. Ya, al detectar cualquier necesidad de nuestros estudiantes que pueda ser vinculado a algún programa de desarrollo social, por ejemplo, o directamente a algún programa de salud. Ya, llegamos hasta ahí. ¿Cierto? Este programa de integración escolar ha sido una herramienta, ¿cierto?, fundamental para avanzar hacia lo que hoy conocemos como educación inclusiva y que ahora es mucho más equitativa en nuestro país.
Sin embargo, aún quedan desafíos por superar, ¿cierto? Para garantizar que todos nuestros estudiantes, ¿cierto? Independiente de las características y necesidades, tengan esta oportunidad de progresar, ¿cierto? Y alcanzar su máximo potencial. Ya este programa, ¿cierto? Ha ido variando bastante y ha ido llegando a muchos más estudiantes, ya, pero aún, ¿cierto? Queda bastante por hacer para poder irlo potenciando. Y ahora nos pasamos al rol de las TIC en la promoción de de la inclusión educativa. Las TIC, como ustedes ya deben haberlas visto, ¿cierto? En un primer módulo, ya se les mencionó lo que son estas tecnologías de la información y la comunicación. Ya, pero ahora lo vamos a ver un poquito más profundo, porque es una estrategia inclusiva, ¿cierto? Buenas tardes, Cristina. Ya estamos justo comenzando a ver la segunda parte de este módulo. Primero vimos lo que era el programa de integración escolar y ahora estamos viendo no se preocupe, estamos viendo, ¿cierto?, el rol de estas tecnologías de la información y la comunicación, ya que van a tener un papel que es muy fundamental en lo que es la educación inclusiva. Porque estas tecnologías de de la información y la comunicación, ¿cierto? Abreviadas TIC, no solo transforman la educación, sino que abren muchas posibilidades para nuestros estudiantes en cuanto a la inclusión educativa. Ya al integrar alguna herramienta de información y comunicación en el aula de una manera que sea adecuada, podemos crear un espacio donde todos nuestros estudiantes, independiente de sus características y necesidades que vayan a tener, tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollar esos conocimientos. ¿Ya? Sí, sí queda grabado, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Desde ahora en adelante lo voy a nombrar como TIC, ya porque es mucho más cortita, pero ustedes, ¿cierto? Saben que estamos hablando de estas tecnologías de la información y comunicación. Pueden ser muy variadas. Estas tecnologías de la información y comunicación van a tener este papel importantísimo, ¿cierto?, en la promoción de la educación inclusiva, ya que son herramientas poderosas para, por un lado, eliminar barreras de aprendizaje, que pueden ayudar a los estudiantes con discapacidad a superar alguna situación, ¿cierto? Alguna barrera de aprendizaje. Por ejemplo, alguna barrera visual, auditiva o motriz. Por ejemplo, un estudiante con alguna discapacidad visual puede utilizar algún tipo de lector de pantalla para acceder a los textos y documentos. Ya, mientras que, bueno, estos lectores de pantalla, ¿cierto? Hay algunos que, ¿cierto?, van leyendo el texto por el estudiante, ya, y no requieren, ¿cierto?, que uno los apoye en cuanto a programar este software, ya, pero finalmente, o a subir los textos, pero finalmente la lectura como tal la va realizando todo el programa. Ya les voy a mostrar una aplicación que es bastante buena, ya, pero que puede ayudar a algunos estudiantes. ¿Ya? Y también para estudiantes que puedan tener alguna discapacidad auditiva, por ejemplo, ya que puede ser la misma utilización de subtítulos en los videos, ya, o utilizar algún tipo de software que traduzca todo a texto, ya, a texto y a imagen. Ya existen, son bastante buenos y claramente van a lograr que nuestro estudiante que tiene algún grado de discapacidad, ya sea física, bueno, del índole que sea, yo acá les nombré como una de las más, una de las que vemos, ¿cierto?, más frecuente, que por ejemplo algún grado de discapacidad auditiva o algún grado de afectación auditiva, ya que quizás no es el 100%, pero se puede apoyar, ¿cierto?, a este estudiante con algún tipo de tecnología de la información y comunicación, ¿cierto?, llevando los textos, llevando, por ejemplo, el audio o la palabra en sí a texto, ¿ya? Y puede, ¿cierto?, hacer que nuestro estudiante participe, ¿cierto?, de una manera, ¿cierto?, em,
de una manera mucho más constante, ¿cierto? Que no se atrasa en cuanto a los contenidos, ¿cierto? Solamente la forma en que se va a entregar la comunicación va a ser a través de algún apoyo tecnológico. También estas tecnologías promueven la comunicación y la colaboración. Ya facilitan la comunicación, ¿cierto? A través de bueno, para los estudiantes, para los docentes y también para las familias. Por ejemplo, estos estudiantes pueden utilizar herramientas de comunicación en línea para trabajar en proyectos grupales, ¿ya? O para comunicarse con sus mismos compañeros en clases. Ya existen algunas plataformas que permiten que dentro de un curso los compañeros puedan interactuar. Ya estamos trabajando las matemáticas, por ejemplo, ya, y estamos trabajando las matemáticas y hay un programa, ¿cierto?, que se autoriza a nuestros estudiantes para que en algún momento de la clase puedan utilizar esta plataforma, ya a través de computador, por ejemplo, o en algunos colegios que se permite el uso de celular con el celular. Los estudiantes ingresan a estos perfiles, ya se le entrega una cuenta por parte del profesor y todos van en línea, ¿cierto?, completando desafíos. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Los estudiantes van interactuando con sus compañeros a través del mismo chat. Ya, son sumamente entretenidos y los estudiantes aprenden muchísimo con ese tipo de programas. Y, ¿cierto? Lo pasan súper bien. ¿Ya? Y a motivo de esto, también el personalizar el aprendizaje. Y este tipo de herramientas que son digitales o tienen algún tipo de software, permiten, ¿cierto?, que nosotros podamos graduar la dificultad de lo que se está enseñando. Ya, si por ejemplo nuestros estudiantes que van muy avanzados en un curso, ya van a requerir que nosotros los apoyemos, ¿cierto?, para graduar esta dificultad de la plataforma, quizás poniendo ejercicios que sean un poco más complejos, ¿cierto?, porque ellos ya están en un nivel mucho más avanzado. Pero el resto de nuestros estudiantes puede estar, ¿cierto?, más atrasado en el contenido. Entonces también podemos graduar, ¿cierto?, desde el mismo software o plataforma que se esté usando, la actividad que se vaya a realizar. Ya ponemos menos dificultad, ¿cierto? Para que nuestros estudiantes se vayan nivelando con el resto de los estudiantes, ¿cierto? Y vayan obteniendo los contenidos propios de esa asignatura. Ya, también, ¿cierto? También el personalizar, ¿cierto? Quiere decir que podemos tener a nuestros estudiantes trabajando con un computador, por ejemplo, ya que no requiere mayores adaptaciones, quizás vamos a aplicar para algunos estudiantes que tengan alguna dificultad visual, ¿cierto? Lo vamos a agrandar el texto o lo vamos a dejar de manera auditiva, ¿ya? Pero todos van a ir aprendiendo, ¿cierto? Al mismo ritmo que los otros estudiantes, solo que algunos van a querer otro tipo de contraste de fondo, por ejemplo, para apoyar la visión, u otros van a requerir algún tipo de apoyo para manipularlo, quizás tienen alguna dificultad, ¿cierto? Física. ¿Ya? Y ahí estamos nosotros, ¿cierto? Para ir graduando ese tipo de actividades, ¿ya? Pero finalmente, ¿cierto? Los objetivos se van a ir entregando, ¿ya? Todos van a ir pudiendo progresar en este tipo de plataformas. También también es una buena herramienta para motivar a los estudiantes. Estas tecnologías de la información y comunicación, además de poder ser mucho más personalizadas, hacen que el aprendizaje sea mucho más atractivo para los estudiantes. ¿Ya? ¿Qué puede ser más entretenido? Si le entregamos una guía, ya que con suerte la imprimimos en colores, ya que quizás los ejercicios pueden ser, ya estamos hablando de matemática, ya es como el común que le cuesta bastante a nuestros estudiantes, ¿cierto? A medida que van creciendo, ¿cierto? Se van haciendo más difíciles las matemáticas, ¿ya? Y bueno, a muchos nos pasa. Entonces, en un momento se vuelve muy aburrido. Ya, si estamos haciendo ejercicios, copiándolos, ya, o nos pasan una guía, o nos pasan el libro, ¿cierto? Y tenemos que hacer los ejercicios, ¿cierto? Copiar las fórmulas. Ya vamos a aprenderlo, pero por la nota, ya porque si nos va bien en este año, ¿cierto? Quizás nos van a regalar algo, ya no sabemos, pero también tenemos el peso, ¿cierto? De nuestra familia que está ahí, así como tienes que pasar de curso, ya las notas tienen que ser buenas. Y quizás nosotros, nuestra motivación va a ser porque no queremos fallarle al resto y queremos pasar de curso, porque nada, ¿ya? Esa va a ser nuestra motivación por las matemáticas. Pero hay programas que son tan específicos y tan entretenidos para alguna edad de nuestros estudiantes. Por ejemplo, hay uno que, bueno, tiene una licencia que es pagada, pero en ese caso, en el caso de la aplicación de esa plataforma en sí,
ya el establecimiento educacional, ¿cierto? Tiene la licencia para poder utilizarlo. Ya es un programa, también hay otras que son gratuitas. Ya, pero este programa que me tocó conocer es un programa de matemática, ya pensado en estudiantes de diferentes niveles. Ya, este programa se aplica, es una aplicación, ¿cierto? Que los estudiantes pueden acceder a través de su celular. En ese establecimiento, ya los estudiantes pueden llevar celular. Ya es súper importante en algunos establecimientos, ¿cierto? Está muy regulado el uso del celular, ¿cierto? Por esta medida que apareció también a principio de año, creo, o a fin de año, no, a principio de este año apareció, ¿cierto? Una recomendación para los establecimientos en cuanto al uso del celular. Ya, pero hay establecimientos en que los estudiantes sí pueden tener su celular y se trabaja el uso responsable de este. Ya, entonces, ¿cierto? En este establecimiento los estudiantes de educación media tienen su celular consigo. Ya, entonces, ¿cierto? Se trabajó con una aplicación para potenciar y nivelar lo que eran las matemáticas. Educación media, ¿cierto? Estamos trabajando ya con fórmulas mucho más complejas. Entonces, ¿cierto? Los estudiantes estaban muy bajitos en cuanto a rendimiento en matemáticas. ¿Qué pasó? Que vino una persona, ¿cierto? Conozco esta aplicación, la podíamos usar. Empezó, ¿cierto? Aplicando esta app y a los estudiantes ya se trata de completar ejercicios. Ejercicios matemáticos, ¿cierto? Cosas muy básicas que podemos hacer en una guía, pero acá, ¿cierto? Se va compitiendo y se van alcanzando niveles de logro, ¿ya? Y esto, ¿cierto? Fue motivando a los estudiantes. Entonces comenzó a pasar que algunos estudiantes, ¿cierto? Les costaba un poquito algunos ejercicios, ¿cierto? Pero se fueron entusiasmando porque podían ir logrando, ¿cierto? Subir en la escala, ¿cierto? Y obtener ciertas medallas o diamantes, no recuerdo muy bien, ya. Pero la cosa es que iban subiendo de nivel, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Hay estudiantes que a veces uno podía monitorear, ¿cierto? Su progreso y veía que un fin de semana, ¿cierto? Un día viernes en la tarde, que todos, ¿cierto? Estamos pero relajados en nuestra casa o no sé, estamos haciendo cualquier otra cosa, veíamos estudiantes conectados un viernes en la tarde, ¿ya? Realizando ejercicios matemáticos, ¿ya? En la aplicación. Día sábado a veces, en la mañana, ¿cierto? Estudiantes de educación media, ya realizando ejercicios matemáticos. Ya, claramente estaban muy motivados, ¿cierto? Por el uso, ¿cierto? El ir avanzando en esta aplicación. ¿Ya? Y, ¿cierto? A medida que iban progresando, que los demás estudiantes iban alcanzando también un nivel más alto, ahí se iban desbloqueando más niveles. Ya, para muchos estudiantes, ¿cierto? Era muy entretenido, ¿cierto? Y en ese caso de la aplicación, en ese curso específico, que fue un segundo medio, ya, sin mentirles, el 100% de los estudiantes trabajó horas extra, ya, en la aplicación. Ya, tremendamente motivados, ¿cierto? Uno dice, y al final estaban haciendo lo mismo que se hace en una hoja de papel, ¿cierto? Que hacer un ejercicio matemático, ¿cierto? Pero acá lo hacían en una aplicación del celular. Ya como resultado, les decía, el rendimiento académico claramente subió, la motivación de nuestros estudiantes también, ¿cierto? Fue hacia arriba. Eso, ¿cierto? Nos da, así como ese ejemplo que me tocó verlo a mí en vivo, ya también existen muchos otros sobre aplicación de tecnología de información y comunicación, ¿cierto? Que van haciendo que nuestros estudiantes se vayan motivando mucho más, vayan tomando esos contenidos de manera mucho más entretenida y directa. También hay otros que promueven la autonomía y la independencia. Ya recordemos que también existen algunos elementos tecnológicos que van a apoyar en el caso de que, por ejemplo, en el módulo anterior veíamos estudiantes que tenían dificultades en cuanto al lenguaje. Ya no contaban con lenguaje oral o tenían dificultades o muy poquitas palabras. Ya para esto también existen este tipo de aparatos, ya que también son tecnológicos, como estas aplicaciones, ¿cierto? Que veíamos en el módulo anterior que, ¿cierto? Tenían salida de voz o no tenían, te podías comunicar por texto, ya también, ¿cierto? Van a hacer que nuestros estudiantes sean mucho más independientes, ¿cierto? Que no requieran estar 100%, ¿cierto? Que haya una persona al lado y estarle indicando, tratando de comunicarse de alguna forma, sino que tienen esta aplicación que quizá ellos van a escribir algo y va a tener una salida de voz y esa voz nos va a hablar, finalmente. O puede ser que en el mismo aparato, ¿cierto? Seleccionen algún tipo de imagen, nos la van a mostrar y nosotros vamos a comprender inmediatamente qué es lo que necesita en ese momento y lo vamos a apoyar.
Entonces, claramente va a promover mucho más la autonomía, va a hacer que nuestros estudiantes eh, sean independientes, ¿cierto? En su día a día, lo que va a favorecer, ¿cierto? Que ellos también se vayan empoderando y sepan que tienen esta herramienta a su disposición para poder comunicarse en esos casos particulares. Ay, ahí sí. Es importante destacar que la selección de recursos y herramientas tecnológicas accesibles deben realizarse de manera individualizada, considerando las necesidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes y el contexto educativo en que se desenvuelve. Sumamente importante, si hay bien, hay muchas opciones de herramientas, ¿cierto? Ahí sí, de herramientas de tecnología de la información y comunicación, ya tenemos que saber, ¿cierto? Discriminar. Ya, hay algunas que, si bien son sumamente buenas, son gratuitas, ya quizás no van a apuntar tanto a nuestra población porque puede ser que nuestros estudiantes sean mucho más chiquititos, ya, y quizás no quieran aprender tanto las matemáticas en ese momento, no es tan necesario porque si adaptamos algún tipo de material didáctico y de acuerdo a las características de nuestros estudiantes, quizás un software para esa área no sería tan provechoso, pero quizás nuestros más pequeñitos tienen tienen cierto alguna otra necesidad para repasar lo que son las letras, ya en ese tipo de casos podemos adaptarlos mucho más a ellos. Y cierto, con una estructura que sea mucho más fácil de manejar para los más chiquititos, ya quizás vamos a utilizar perdón, de programa que sea más interactivo, que no sea solamente entregarle, ¿cierto?, una tableta a cada uno de ellos, sino que lo veamos, ¿cierto?, proyectado, ya algo que sea interactivo, que nuestros niños vayan respondiendo, ¿cierto? Y se lo vamos a ir entregando de esa forma, ¿ya? Y también, ¿cierto?, el contexto educativo también es sumamente importante porque no podemos planificar, quizá encontramos una aplicación que es sumamente buena, pero que requiere constante internet, ya requiere conexión constante. Hay aplicaciones que funcionan sin internet, que uno, ¿cierto?, tiene que descargarla, ya para eso requiere internet, pero posteriormente no requiere el uso constante de conexión. Si estamos pensando en un sector rural, ya que nuestro internet se nos va a caer a cada rato, ya y nosotros tenemos una aplicación que es sumamente buena, que quizás nuestros estudiantes se van a entusiasmar muchísimo en utilizarla y les va a servir para aprender, pero quizás no la vamos a poder usar en el colegio porque nuestro internet no es constante, ya puede ser bastante difícil, ¿cierto?, implementar algún tipo de programas y en ese caso, ¿cierto?, la recomendación es incorporar algún tipo de apoyo en aula, pero que sea algún material descargado, ¿ya? O utilizar alguna aplicación que, por ejemplo, los estudiantes puedan, si los recursos, ¿cierto?, de las familias están, ¿cierto?, para que tengan acceso a algún celular, lo pueda usar en la casa, ya nosotros le enseñamos en el colegio cómo usarlo, tal vez, ya, entonces eso es súper importante considerarlo. También la colaboración entre docentes y especialistas, familias y los propios estudiantes va a ser fundamental para identificar las herramientas más adecuadas y garantizar el uso efectivo de estas tecnologías de información y comunicación. Porque si utilizamos una aplicación que sea sumamente compleja dentro del aula, ¿ya? Quizás vaya a ser que nuestros estudiantes se vayan de la clase y se olviden de cómo se usaba, ¿ya? O no puedan descargarla desde su casa, ya si pensamos en alguna aplicación que buscamos que se use además de dentro de la clase, ¿cierto? Que se utilice fuera. Ya, si queremos quizás lograr que nuestros estudiantes repasen contenido de manera entretenida en su casa, ya quizás no nos va a resultar porque puede ser que la familia no tenga los recursos para tener algún computador en la casa, quizás no tienen internet, quizás, quizás, ¿cierto? Quizás solamente lo pueda utilizar en el colegio. En ese caso, si nosotros sabemos, tenemos ese antecedente, vamos a buscar algo que sea mucho más accesible, que se pueda descargar de celulares y también vamos a tratar de trabajarlo lo máximo posible en clases. Sobre estrategias para utilizar, ¿cierto?, estas tecnologías de manera inclusiva en el aula. Y si a veces hablo muy rápido, dígame por favor, porque siento que hablo muy rápido eso. No, dale nomás. ¿Ya? Estrategias para utilizar.
Carolina, ¿quiere comentar algo? Estaba abierto el micrófono. Carolina, ya, era un error. Ya. Sobre las estrategias para utilizar estas tecnologías, ¿cierto? De la información. A mí se me cuesta un poquito la palabra porque es muy larga. Sobre las tecnologías, ¿cierto? De información y comunicación en el aula para promover la educación inclusiva, va a requerir una planificación que es muy estratégica. ¿Ya? Entonces, bueno, acá, ¿cierto? Se presentan algunas características, algunas estrategias que son claves para utilizar, ¿cierto? Estas herramientas de una manera inclusiva en el aula. ¿Ya? Una de ellas es planificar y diseñar actividades inclusivas desde el inicio. ¿Ya? Evaluamos siempre las necesidades, los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes y así conocemos mucho más, ¿cierto? Todas las necesidades, por ejemplo, que tienen nuestros estudiantes. No vamos a llegar a implementar cualquier tipo de herramienta, ¿cierto? Si sabemos que finalmente nuestros estudiantes quizás van a estar muy entusiasmados al principio, pero quizás la herramienta es muy difícil de trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si vamos a apuntar a que todos nuestros estudiantes puedan utilizar las herramientas, ¿cierto? Si no establecimos, ¿cierto? Nuestro objetivo al principio, ya que sean mucho más claros y atingentes y alcanzables para nuestra comunidad educativa, para nuestro curso, por ejemplo, ya considerando también las habilidades y ritmos de cada uno de nuestros estudiantes, vamos a estar un paso más adelante. Ya, como les decía, las herramientas son muchas. Ya, eso nos lleva al punto 2, seleccionar herramientas y recursos tecnológicos accesibles. Ya no podemos solamente elegir una herramienta tecnológica si nuestros estudiantes no tienen un computador con internet, ya que el internet esté siempre ahí conectado. Ya es fundamental verificar que tengan acceso. Ya, si las herramientas que escogemos, ya, por un lado, ya son pertinentes. Nuestros estudiantes tienen cierto acceso a computador, quizás no en la casa, pero tienen en el colegio. Ya vamos a utilizar cierto horario para poder trabajar este programa que encontramos de matemática o de historia. Ya, súper entretenido el programa que encontramos, ya, buenísimo. Ya, tiene hartas actividades para poder explorarlo. Ya, así vamos a trabajar el contenido que está atrasado en este curso, ya lo vamos a nivelar a todos de una manera muy entretenida. Ya, pero tenemos estudiantes que tienen alguna discapacidad visual, auditiva, ¿ya? O cognitiva dentro del curso también. También tenemos que pensar si proponemos alguna actividad, ¿cierto? Una, que esté la necesidad de que se utilice este tipo de tecnología, ¿ya? Y otra es que la herramienta que utilicemos se pueda graduar, ¿ya? Porque si vamos a hacer una actividad, ¿cierto? Para trabajar, vamos a potenciar ya la historia de Chile. Ya, el material que nos ofrece esa plataforma que escogimos es gratuito, ya no requiere, nuestros estudiantes tienen acceso a un computador, vamos a utilizar cierto este periodo de 1 hora, 2 horas que tenemos disponible, ya que vamos a trabajar con ese programa. Pero este programa no tiene adaptaciones, ya puede ser tremendamente bueno el programa, pero si no considera y no consideramos que tenemos estudiantes con algún grado de discapacidad visual, por ejemplo, ya si nos entrega todo en imágenes, ya, y no nos da instrucciones habladas, por ejemplo, si nos entrega todo en texto y en imágenes, ya, ¿qué va a pasar con nuestro estudiante que tenga alguna discapacidad visual? No va a poder participar simplemente. Ya, entonces, ¿cierto? Cuando busquemos alguna herramienta para poder, ¿cierto?, potenciar a nuestros estudiantes, para poder apoyarlos en la educación, tiene que ser alguna que sea acorde a las características que tengan nuestros niños y nuestros jóvenes. Si le estamos ofreciendo alguna propuesta que sea súper interesante, motivadora, ¿cierto? Y nuestro estudiante con discapacidad visual no va a poder participar, ¿ya? O no vamos a poder graduar la dificultad también, ¿ya? Van a terminar frustrándose, ya va a ser el objetivo totalmente errado, ¿ya? También está el fomentar la participación activa de todos nuestros estudiantes.
Ya buscamos, ¿cierto? Brindar la oportunidad de que todos participen. Para eso, ¿cierto? Vamos buscando algo que sea acorde a la edad, a los intereses y a lo que se esté trabajando en el aula. Ya, tampoco es que le vayamos a presentar un material 100% nuevo, si estamos trabajando otro contenido, ¿cierto? Quizá le vamos a presentar algo que jamás hemos visto. Si lo vamos a trabajar y lo vamos a potenciar también en el aula, súper bien. Pero si vamos a trabajar con cosas completamente nuevas, tenemos que tener ojo ahí, ya de que quizás nuestros estudiantes van a terminar perdiéndose un poco en vez de ir reforzando lo que estamos aprendiendo. Ya, también, ¿cierto? Buscar que se realicen actividades, algunas se pueden realizar en línea, a un juego de aprendizaje que, por ejemplo, sea entre de a dos o sea de en grupos, cada uno vaya, ¿cierto?, avanzando en esta actividad, ¿cierto? Por ejemplo, de matemática o de ciencia, de biología, ya que estamos, cada uno va a completar una parte de la célula, por ejemplo. Ya se puede hacer, ya las plataformas nos lo van a permitir. ¿Ya? También está el utilizar las tecnologías de información, ¿cierto? Y comunicación para apoyar, ¿cierto? La diferenciación curricular. Algunas tareas se pueden personalizar tanto que se puede ajustar el ritmo, la dificultad y el tipo de actividades según las necesidades individuales de cada uno de nuestros estudiantes. Le podemos quitar o añadir dificultad. Ya, entonces, ¿cierto? Este apoyo que se le va a brindar va a ser tremendamente significativo para el desarrollo de nuestros estudiantes. Además, sumamente importante, promover el uso responsable y ético de estas tecnologías. Si por un lado tenemos que es sumamente entretenido utilizar aplicaciones, ya que nuestros estudiantes lo van a pasar súper bien, pero por otro lado tenemos el tema del uso responsable. Si vamos a trabajar algo de Internet, vamos a sacar directamente de Internet y tenemos a nuestros estudiantes, ¿cierto? Ahí frente a los computadores, ya tenemos que cuidar que realmente se esté trabajando en la aplicación, ¿cierto? Ya no dejarlos solitos, porque nosotros sabemos que si tenemos un curso grande y nuestros estudiantes, ¿cierto? Los dejamos mucho rato solos, puede ser que en algún momento de la actividad, ¿cierto? Se pierdan en el paso que se estaba realizando y los podemos encontrar haciendo cualquier otra cosa en una página de internet, en redes sociales, ¿ya? Entonces es súper importante también el ir promoviendo ese uso responsable y ético. Además, evitar cualquier tipo de ciberbullying, ¿ya? Es sumamente importante, no sé si le ha tocado evidenciarlo. El ciberbullying está sumamente vigente, ya no es tanto el que te digo palabras, sino que ahora, ¿cierto? Puedo hacer un sticker, que es sumamente fácil, ¿cierto? Crear un sticker con la cara de alguien y todos van a terminar burlándose de un compañero por ese sticker que se hizo, de alguna situación puntual, o puede ser que simplemente me sacaron una foto descuidado, ¿ya? Y eso se puede utilizar para, ¿cierto? Compartirlo con los demás compañeros, ¿ya? Y si estamos, por ejemplo, si buscamos que nuestros estudiantes o hay establecimientos que dejan que los estudiantes lleven su celular, ¿cierto? Hay que estar sumamente atentos a ese tipo de situaciones. Ya se ha dado que, claro, se realizan estos stickers, ¿cierto? Con las caras de algún estudiante o de algún profesor en algún momento. Se empieza a compartir y eso da espacio para finalizar, ¿cierto? Realizando algún tipo de bullying a sus compañeros. ¿Ya? Y otra cosa importante, ya hay establecimientos, como les decía, donde se permite llevar celulares. ¿Ya? Em, este mismo establecimiento que les nombraba adelante, que era un liceo, ¿cierto? Que permite a sus estudiantes tener el celular e incluso lo utiliza para potenciar el aprendizaje a través de aplicaciones muy llamativas para los jóvenes. Ya, en ese establecimiento se permite el celular, ya, y se promueve mucho lo que es el uso responsable. Y ahí no se puede prohibir el celular porque es un colegio, ya que donde asisten estudiantes que son de contexto rural la mayoría. Entonces son estudiantes que viajan varios kilómetros o que están en internados. Ya, entonces, ¿cierto? Es imposible quitarles ese elemento de comunicación con su familia, ¿ya? Entonces, en ese tipo de establecimientos no se elimina el celular, sino que se potencia su uso. Ya, igual es importante eso. Hay algunos que simplemente no se puede, pero son establecimientos en su mayoría que son urbanos. Ya, en este tipo de establecimientos que vienen a ser mucho más rurales, digámoslo así,
Ya los estudiantes sí pueden tener estos elementos, pero en ese tipo de casos ya se promueve full responsabilidad y la ética por su uso. También, ¿cierto? Está el colaborar con otros profesionales y familias, ya involucrar a establecer, perdón, establecer una comunicación lo más abierta y fluida posible con los padres, con los apoderados, ya dándole la mayor cantidad de información sobre estas herramientas que se están utilizando en clases. Ya algunas de estas se pueden seguir utilizando en las casas, ya y se busca que también se utilicen en las casas. Por lo tanto, ¿cierto? Para que se potencie este uso, ya también es importante comunicárselo a los padres, enseñarles cómo funcionan, porque si tenemos a nuestro estudiante que lo está trabajando en la casa y en la casa en algún momento ya tiene alguna dificultad para continuar desarrollando algún paso de la actividad, va a ser crucial que nuestros papás estén enterados de cómo se hace esto. Si tenemos a nuestro estudiante ahí en la casa, ya con alguna dificultad en la misma plataforma, ya, y que simplemente no pueda trabajarla más por esa dificultad precisa, ya va a ser sumamente difícil para estos estudiantes. Ya, entonces se busca que también ellos puedan trabajar, lo que vayan viendo el progreso que van teniendo en casa. Y hay algunas estrategias de apoyo, ¿cierto? Para que lo puedan trabajar también. También, ¿cierto? Está importante trabajarlo con otros docentes y otros profesionales, compartir las experiencias que se están dando en cada una de estas aplicaciones. Quizá yo estoy trabajando ¿cierto? Estoy apoyando a los estudiantes para ir graduando esta actividad, quizás traspasar el dato, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando con esta aplicación tanto y nos ha dado unos resultados súper buenos en cuanto al nivel de aprendizaje que hemos tenido con nuestros estudiantes. Habemos estudiantes que ya no le tienen miedo a las matemáticas, sino que cuando preguntamos algo pasan adelante. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esa aplicación? Ya se llama tanto, la estamos trabajando acá, ya, y quizás nosotros también, ¿cierto? Aprender también cómo utilizarla. Porque si nosotros estamos de repente en un taller y se está utilizando una aplicación, ¿cierto? Y tenemos un curso ya de 30 estudiantes y más de alguno va a tener dificultad para poder trabajar en la aplicación. Y ahí tenemos que estar nosotros para ayudarles, ¿cierto? En cómo utilizarla, cómo implementarla, cómo graduarla. Eso es sumamente importante, que todos estemos al tanto de lo que está pasando. Ya también, ¿cierto? Involucrar, es cierto, siempre involucrar al resto de la comunidad educativa va a ser sumamente importante. En conclusión, ¿cierto? Esta integración efectiva de estas herramientas de comunicación en el aula va a promover siempre la educación inclusiva. Ya va a dar un enfoque que va a ser mucho más integral, ¿cierto? Y si seleccionamos cuidadosamente las herramientas que se van a utilizar y los recursos, claramente van a hacer que se potencie la participación de nuestros estudiantes. Ya también va a servir para trabajar lo que es la diferenciación curricular, entregar adaptaciones a través de las mismas aplicaciones. Ya, pero también es sumamente importante, ¿cierto?, que se trabaje el uso responsable de lo que son, ¿cierto?, esta herramienta. A que no veamos a nuestros estudiantes que la están utilizando para otro tipo de situaciones, ¿ya? Y además de esto, ya creamos, ¿cierto?, este ambiente que va a ser mucho más inclusivo porque todos van a poder participar. A propósito de esto, les tengo un video, pero estoy viendo la hora y no voy a alcanzar a mostrarlo. Ya, no es tan largo, pero no voy a alcanzar a mostrarlo, así que se va a quedar pendiente. Ya nos queda a ver, nos queda una clase más para poder terminar de ver este contenido. Nos queda una diapositiva solamente y un videito. Ya ahí les iba a comentar sobre otra aplicación que está apareciendo. Ya, así que yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí para alcanzar a pasar la lista, para no atrasarlos. Hoy empezamos puntualmente, pero la idea es que no atrasarnos. Nos quedaría solamente una diapositiva pendiente y un video, que no es tan largo, pero vamos a quedar muy justos. Ya, entonces, y voy a pasar la lista de inmediato. Dudas, consultas, este es el momento para hacerlo.
ya, y va a quedar la otra pendiente para el día martes, ya. Solamente nos queda esa diapositiva pendiente, así que no se preocupen y nos queda un video que quería que lo vieran con atención porque es una aplicación que es sumamente buena y que si podemos descargarla, yo también la tengo descargada y es súper entretenido. Luz, Luz, Hola, buenas noches, profe. hola, Profe, buenas. sabe que bueno, yo en el principio quería comentarle por el tema de la prueba que hicimos el martes. O sea ¿Ya? que no, o sea, que yo encuentro eso que una nota pésima. No quedé conforme con la nota. Por lo siguiente, yo encontré que estaba como muy difícil, como muy enredada la pregunta. Por ejemplo, las primeras cuatro preguntas, había una que había que darle respuesta, de dos la respuesta eran dos que había, Ah, y ya, tenía sé que cuál dar una es. de las alternativas. Ya, es una pregunta puntual. Entonces, Sí, no, sí, 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 sobre esa pregunta, esa va a ser eliminada para que la tenga mala. Ya se me había olvidado comentarlo. Había una pregunta que tenía dos respuestas. Ya eran dos respuestas correctas, así que esa sí, va a ser modificada y para las personas que ok, la dieron va a ser eliminada. Ya yo les voy a comentar qué va a pasar con esa, si se considera buena o va a ser eliminada, pero de todas formas no va a influir en el puntaje, o sea, no va a restar puntaje. Ya puede que ya, suba la nota, ¿ya? Así que no se preocupen por esa pregunta. Si ya estaba al tanto de eso, lo revisé tarde, ya es mi error, ¿ya? Pero desde plataformas no subieron correctamente la alternativa, ¿ya? Y yo me di cuenta muy tarde como para poder cambiarlo y bueno, me di cuenta cuando ya estaba activa la evaluación, ¿ya? Y me llegó un comentario cuando ya estaba cerrando la ya, prueba, entonces difícil darme cuenta a esa altura. Así que se me había olvidado mencionarlo. Ya esa puede que cambie la nota dentro de estos días, ¿ya? Así que está en revisión, está ya, en profe, revisión muchas eso, gracias. pero tengo que esperar que desde plataforma me digan ya se hizo. ¿Ya? Así que estoy a la espera de eso, así que Ya, le estoy informando. Em, ya, Cristina nos dice, profe, gracias. de nada, Eh, acabo de entender profe, y aprender y acepto que debo estar al día con la tecnología. Sí, Cristina. Andrea, hola, yo le hablé en hola. la tarde. Coménteme cuál era Sí, su porque ayer consulta. no, ya- Ah, la que ya, no alcancé a hacer la prueba anoche, profe. ya, Llegué muy tarde, no ya. alcancé. Entonces, dígame. ¿Mm? Las pruebas atrasadas, ya si usted no ingresó Sí, efectivamente, ya va a quedar ujú, pendiente y esa la puede dar al finalizar el sí. módulo. Ya, así que no O tenga, sea, cuando termine el módulo, cuando termine este ahorita, módulo, eh, mm, este módulo, ya, ahí voy. sí, Y mañana tenemos pruebas de esto. O sea, ahora tenemos programa ahora. ya. Lo que pasa, bueno, hoy es jueves, el día martes tenemos la evaluación sobre esta clase, lo que nos quedó pendiente, que es una diapositiva, Ah, el y la martes. clase del martes. Sí, la prueba es el día martes, ya, para que igual lo recuerden, ya, y el plazo final para las evaluaciones, oh, perdón. Plazo final para las evaluaciones va a ser ya aproximadamente la semana del 9 estaríamos terminando este módulo. Y ahí se daría ese plazo extraordinario para rendir evaluaciones. Si por X motivo se suspendiese alguna clase o se cambiara, ya se cambiaría esa fecha también para rendir el plazo extraordinario. Por eso lo confirmo ya cuando estemos finalizando en la última clase, les confirmo para qué día va a quedar el que puedan rendir evaluaciones atrasadas. Ya fecha estimada hasta ahora es el día 9 del próximo mes. Ya, pero si hubiese cualquier cambio en el calendario, no les puedo asegurar el 100%, que puede ser que ocurra algo desde administración, ya que se cambie alguna clase, no sabemos todavía. Hasta ahora la fecha es el día 9, ese día se abriría la última prueba. Cuando se cierra la última prueba, se da inicio a ese plazo, ¿cierto? Que es extraordinario. Ya, y dependiendo del día que caiga, la evaluación puede quedar para un día
jueves, viernes, ya, pero eso puede variar y va a ser de acuerdo a la fecha en que efectivamente terminemos el módulo. Eso no les puedo adelantar, ¿cierto? Una fecha tal cual. Ya, Cecilia, no se preocupe. Ya, Cristina nos había hecho un comentario que nos dice que acepto que debo estar al día con la tecnología. Sí, es súper importante estar al día con la tecnología, no podemos huir, ¿cierto? Tenemos que estar lo más actualizados posible, idealmente. Hay muchas aplicaciones que son súper buenas. Algunas son buenas para entretenerse y algunas para entretenerse y aprender. Por eso lo vamos a ver la próxima clase, vamos a ver más en detalle y les voy a mostrar algunas aplicaciones. Ya, Cecilia, ya. Vamos a tenerlo presente. Vamos a pasar la lista. Como les decía, para las personas que hicieron la prueba anteriormente, la segunda prueba, ya había una pregunta que tenía dos alternativas repetidas. ¿Ya? Estoy al tanto de eso. Pruebas atrasadas de otro módulo, tengo entendido que ya no se pueden rendir. ¿Ya? En ese caso, coméntelo con administración. Ya porque tenemos entendido que hay casos particulares donde se completa con la calificación mínima. Así que la recomendación, si tenían alguna evaluación atrasada de alguna prueba que ya cerró el módulo, ya eso se conversa directamente con administración, ya porque las pruebas tienen que ser rendidas máximo en el plazo extraordinario de cada módulo. Ya, así que en ese sentido no puedo hacer mucho, ¿cierto? Por estas evaluaciones que ya ha sido de otro módulo que ya sea atrasadas, ya solamente cuando son propias del módulo que están dando o en plazo extraordinario, ahí lo podemos ver desde acá, pero a más atrasadas, lamentablemente ahí no tengo mucha incidencia desde acá. Ya, así que vamos a pasar la lista antes de antes de pasarnos en la hora. Ya, recuerden que no tengo acceso a la pantalla del chat, así que le voy a estar nombrando acá Emerson Aceitón. Presente, profesora. Gracias, Emerson. Nicole Aravena. Nicole Aravena. Karen Barraza. Karen. Jovita Barrientos. Jovita. No estaba Jovita hoy. Natalie Berríos. La Jovita tenía problemas para... Profe, le dejó un mensaje. Ah, ya. Voy a revisarlo después, si no. Parece que estaba mal su internet. Ah, ya. Bueno, muchas gracias por avisarme. Si no alcanzo a ver los mensajes cuando estoy acá, generalmente los veo después. Ese es el problema. Natalie Berríos. Natalie Berríos. Alejandra Buchalao. Alejandra. Danila Buchanan. Danila. Claudia Castillo. Claudia Castillo. Claudia está presente, ya la acabo de ver en la reunión. Marilyn Catalán. Presente, profesora. Marilyn, gracias. Karina Serpa. Karina. Tamara Epul. Natalie Escalante. Natalie. Presente, profe. Gracias, Natalie. Nicole Flores. Presente. Gracias, Nicole. Luz Flores. Luz estaba presente. Está presente, Luz. Presente, profesora. Gracias. Yarixa Galleguillos. Yarixa.
Cecilia Godoy. Presente, profe. Gracias, Cecilia. Eugenia Gómez. Eugenia Gómez. Presente, profe. Gracias, Eugenia. Presente. Ingrid Gutiérrez. Ingrid. Victoria Enríquez. Presente, Victoria. profe. Gracias, Victoria. Valeria Jara. Valeria. Presente, profe. Gracias, Valeria. Luz está presente. Nicole Martínez. Nicole Martínez. Ariana Mendoza. Andrea Moreno. Andrea. Sara. Señorita, buenas noches. Andrea, ¿Aló? Sí, aquí estoy. ya Andrea, gracias. Se escuchaba muy Buenas bajito. noches, profe, gracias. Sara Sí, Muñoz. gracias. De nada. Sara Muñoz. Dame un momentito. Ya. Y Roxana Núñez. A Roxana la vi conectada. Roxana está presente. Valesca Olivero. Sí, profe, aquí estoy presente. ¿Quién me está hablando? Profe, ¿me escuchó? ¿Quién es? La Roxana. Roxana, sí está presente, no se La preocupe. Roxana. Sí, Roxana está presente. Ya, profe. Se escuchaba con un poquito de despacio. Valesca Olivero. Valesca. Pamela Órdenes. Cristina Oyarzún. Cristina. Geraldine Paredes. Geraldine. Valeria Pizarro. Presente. Valeria. Presente, Geraldine. profesora. Presente. Se escuchaban dos personas al mismo tiempo. Valeria está presente y Geraldine también. Ya, ahí sí. ¿Sí? Ya, súper. Ambas presentes, no se preocupe. Cecilia Ponce. Presente, profesora. Gracias. Y Cecilia Ramírez, creo que tenía problema de conexión. Ya, Presente, y profe. gracias. Francisca Retamal. Luis Torres. Danisa Videla. Danisa. Presente, profesora. Gracias, Danisa. Y Carolina Presente. Vildoso. Carolina. Presente. Gracias. ¿A alguien no nombré? ¿Alguien por ahí que no haya nombrado? Ya, estamos todos. Ya, entonces, Profesora. ya, Arixa, ya la vamos a revisar. Ya, las personas que me hablaron en el chat lo voy a estar revisando igual ahora. Ya, sí, Yarixa, no se había escuchado, pero lo voy a revisar. Ya, así que voy a estar revisando el chat. Y bueno, si no hay más consultas, dudas, a su asistencia también les recomiendo revisarla. Em, Cristina, ya. Vamos a revisar las asistencias que tengo acá y bueno, la recomendación es que también vayan revisando sus asistencias pasadas. Si hay alguna diferencia, me avisan, me dejan un mensaje con su nombre, apellido, el curso, la fecha y el qué pasó ese día. Si usted estaba presente, la dejé ausente, si justificó y la dejé ausente. Ya, me lo dejan en ese mensajito, por favor, y yo voy a tratar de gestionarlo a la brevedad. Ya a veces me demoro un poco, así que si me demoro 2, 3 días, ya envíame otro mensajito, aunque sea un puntito para recordarme, ya. A veces tengo muchos mensajes, ya. Entonces se me traspapelan los chats, por eso pueden ir quedando abajo, así que recuérdenmelo si lo he dejado ausente más de una ocasión, ya. Si me dijeron que lo revisara y no les he respondido,
ya es porque solamente porque se me quedó el mensaje muy abajo, así que me lo vuelven a repetir si ya pasaron 2 días, por ejemplo, y aún no le respondo. Así que mis disculpas por eso, trato de revisarlo casi a diario, pero se me hace un poquito complejo a veces. Ya, pero trato de hacerlo, así que me lo recuerdan. Ya, ¿alguna otra duda o consulta? Si no hay, nos podemos retirar. Recuerden, la próxima clase, día martes, va a ser, ¿cierto? La clase 6 del módulo para que lo revisen y va a ser la evaluación. Ya, sobre la otra evaluación les voy a estar comentando durante los días cuando me entreguen una respuesta, cuándo va a ser corregida esa pregunta precisa. Ya para quienes no la han rendido, ya no va a tener ese problema la prueba, así que no se preocupen por en ese sentido. Ya, así que estén muy bien. Cualquier cosita me hablan en el chat. Voy a revisar la asistencia ahora. Que estén súper bien. Me despido. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Tenga buen fin de semana. Sí, profesora, que esté bien. Igualmente. Chao, Chao, profe. que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias, que descanse. Igualmente, gracias. Chao.